No es fácil, realmente no es fácil hablar de este tipo de temas, pero Dios los considera sumamente importantes. Estaremos tocando dos temas que son la murmuración y el buen juicio. Para eso leo pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les conté una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo y purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. He tomado este pasaje porque es un pasaje que representa muy bien el título de la enseñanza en esta noche: la murmuración y el buen juicio. El apóstol Pablo llega a Jerusalén y se encuentra con el hermano de Jesús, Jacobo, y con los ancianos de la iglesia, entre los cuales también estaba Lucas. Lucas, quien comenta el testimonio, dice que el apóstol Pablo testifica a los ancianos de Santiago acerca de lo que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Los ancianos y Santiago se alegraron mucho, y se alegraron sobre todo por los judíos que habían creído y que eran personas celosas que guardaban la ley. Pero aprovecharon ellos para decirle al apóstol Pablo: Pablo, hay quienes dicen que tú estás diciéndole a los judíos que viven en tierras gentiles que no guarden la ley ni que circunciden a sus hijos. No queremos, Pablo, que ellos sigan pensando esto de ti. Acá hay 4 hombres que tienen la obligación de cumplir voto. Págale sus gastos, págale sus votos, ve y haz la purificación con ellos en el templo, y así todos sabrán de que tú no estás enseñando a los hermanos a apostatar de Moisés, sino que por el contrario, estás ordenadamente guardando la ley como todos. En cuanto a los gentiles que han creído, ellos no están en la obligación de hacer lo que nosotros seguimos haciendo, sino por el contrario les hemos encomendado que se abstengan de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. El apóstol Pablo se encuentra en medio de esta situación. Por un lado están los hermanos que estaban vendiendo a la iglesia de que el apóstol Pablo, que fue un ministro ordenado por Dios para predicar a los gentiles, a naciones extranjeras, él les estaba diciendo a los judíos que por la gracia ya no era necesario que ellos circuncidaran a sus hijos, que guardaran la tradición de Moisés y que guardaran la ley y las costumbres, o ciertas costumbres. Y había de otro lado un grupo que prudentemente
¿verdad? Porque de pronto no tenía la certeza de lo que se estaba diciendo. Aprovecharon y le dijeron al apóstol Pablo, están diciendo esto y esto de ti, para que se demuestre de que realmente tú estás andando ordenadamente, conforme a la ley. Haz esto que te recomendamos, para que todos dejen de murmurar contra ti y de decir lo que no saben. La palabra murmurar tiene esta definición: hablar mal de una persona que no esté presente, mostrando una queja o un disgusto. La murmuración es algo similar a los chismes, quizás parecido y con el mismo efecto. En la iglesia hay algo que se ha perdido en la práctica de nuestra fe, y es el acercarnos a nuestros hermanos cuando tenemos queja de ellos por algún pecado que ha cometido o alguna costumbre que nos parece que no es correcto que la practique un cristiano. Y en vez de acercarnos a ellos, lo que hacemos es acercarnos al hermano y decirle al hermano que tenemos al lado: mira, ese ve, está haciendo esto, esto y esto. Pero no con el propósito de decirle al hermano: ven acá, hermano, ¿por qué no hablamos y le decimos que no está haciendo lo correcto? Sino con el propósito de desacreditarlo y de darle muy mala fama. Aunque quizás no lo haga con esa intención, cuando toman esa actitud, están diciendo que realmente no quieren edificar al hermano, sino que quieren destruirlo. Le están haciendo un mal cuando no siguen este proceso. El Señor Jesucristo dijo que cuando un hermano peque contra ti, ve estando tú y él solos y repréndele. Si él no te escucha, toma contigo a otro hermano y hazle la misma observación. Si no te escucha, habla con la iglesia y delante de todos juzguen este caso. Y si aún así él no quiere arrepentirse, entonces ténganlo como alguien que nunca se convirtió, como un gentil y como un pagano. Pero dentro de la iglesia, este tipo de mandamiento no se está cumpliendo. Tenemos quejas contra nuestros hermanos, pero antes de hablar a nuestros hermanos, como nos enseña la palabra, lo primero que hacemos es quejarnos con el otro. Y esa no es la actitud correcta. La murmuración y los chismes son algo que destruyen a la iglesia por dentro, pero además ahuyentan a los que quieren buscar del Señor. Porque ven a este lugar, ven los pleitos, el mal ambiente, el ambiente hostil, difícil, que el uno no se trata con el otro, que el uno mira mal al otro, que no es capaz de darle la mano, que no es capaz siquiera de saludarle. Y ellos dicen: ¿qué hago yo aquí? Se supone que está en la casa de Dios y que todos nosotros tenemos que amarnos. Y eso que estoy aquí en la casa de Dios, tengo que verlo. Si esta es casa de Dios, yo tengo que ver el amor y tengo que ver la comunión. Y ellos dicen: no estoy viendo esto aquí. Si estas cosas veo yo en esta iglesia, mejor me quedo en el mundo. Porque no están viendo aquí nada distinto a lo que se ve en el mundo. Sabemos que la palabra de Dios dice que dentro de la iglesia hay de todo. Que cuando el Señor, o que cuando el pescador lanza la red, cuando saca la red del mar, además de sacar pescados, saca todo tipo de suciedad. Sabemos que en la iglesia hay de todo. Pero independientemente de esto, esas cosas que son suciedad o que son cizaña, deben ser minoría dentro de la iglesia. Deben ser cosas que deben ser totalmente mínimas. La iglesia en su mayoría debe ser una iglesia madura, que sepa afrontar ese tipo de situaciones de la mejor forma y no de esta manera. Si alguien tiene queja contra alguien, lo ideal sería que nos acerquemos y que hablemos directamente con esa persona. La murmuración y los chismes deben ser algo que se vean de manera esporádica, una vez cada 3 o 4 meses, y no siempre con el mismo hermano, porque se supone que nosotros hemos nacido de nuevo. Y cuando uno comete un error, y comete el mismo error 2 y 3 veces, y 4 veces, y 5 veces, está demostrando que no ha habido en él un crecimiento espiritual, o que no ha habido realmente un encuentro personal con Jesucristo. Ese encuentro que cambia y transforma, ese encuentro que hace que toda persona deje de ser una persona entregada al pecado y a las malas costumbres para ser alguien temeroso de Dios, alguien que observa la palabra de Dios y que lo piensa 2 veces antes de desobedecer a Dios.
cuando uno va a juzgar a los hermanos, cuando se presentan este tipo de casos, que hay una situación donde un hermano está cometiendo un error, o se supone, o se parece que comete un error, siempre el creyente debe hacer o debe moverse a través de dos formas: de la exhortación y del apoyo espiritual. La exhortación está descrita en el libro de Hebreos capítulo 3, versículo 13. Vamos al libro de Hebreos capítulo 3, versículo 13, para leer este mandamiento de la exhortación a nuestro hermano. Dice la palabra del Señor. Leeré desde el versículo 12 hasta el versículo 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, exhortándonos los unos a los otros. Como no estamos acostumbrados a la exhortación o a hablar con nuestros hermanos y hacerle ver sus errores, esto es muy complicado de realizar. Es un poco difícil realmente, pero es un mandamiento que no debemos dejar de cumplir. Si de pronto nos cuesta ver a nuestro hermano en esa condición espiritual en la que está, nos cuesta llegar y decirle que está haciendo lo incorrecto, que se arrepienta, lo ideal es postrarse de rodillas y decirle: Señor, si no soy yo, envía a alguien que le hable y le diga que se arrepienta. Pero Señor, ayúdame, dame la valentía para acercarme a él y decirle, porque lo que estoy viendo le está perjudicando, lo está dañando. Y si él sigue en ese pecado, más adelante no podrá poder volverse atrás, o no podrá volverse de aquel mal que está haciendo. Porque el pecado, cuando llega a una persona, no solamente lo endurece el corazón, lo enceguece. Él está haciendo lo malo y cree que está haciendo lo correcto. Y cuando escucha la palabra de exhortación, es cuando cae en cuenta: el Señor me ha hablado. Y entonces empieza a recapacitar y empieza a meditar sobre lo que estaba haciendo y a enderezar su camino. No es fácil, pero antes de caer en la murmuración y en el chisme, primero hay que tomar este tipo de actitud. Y si queremos hablar con alguien para que nos apoye, debe ser alguien que esté en la misma condición de madurez que lo estás tú. Porque esa persona debe tener el mismo sentir. Que cuando tú le digas: mira, el hermano está pasando por esto, me gustaría que me acompañes para que le hablemos y le exhortemos, él debe decir: claro que sí, hermano, oremos para que Dios nos respalde y que el hermano nos escuche. Pero tiene que ser alguien que tenga esta actitud, no cualquiera. Porque como hoy en día esta costumbre se ha perdido, ya no sabemos a quién pedirle que nos acompañe para hablarle al hermano y decirle que se arrepienta. Es un poco complicado, no solo por la práctica, sino porque también se nos ha dicho que cuando uno ve estas cosas, uno solamente debe orar. Pero la oración debe ir acompañada de una acción. El Señor nos dice: exhortámonos los unos a los otros. No simplemente ora, ponte de rodillas, no. Trata que en lo posible tú te vayas y te acerques al hermano y le digas: hermano, estás haciendo esto, esto y esto no le gusta a Dios. Deja lo que estás haciendo y vuélvete de nuevo al Señor. Es necesario que lo hagamos. Es necesario que lo hagamos. Un caso parecido se presentó en la iglesia, cuando el apóstol Pablo llega al encuentro con el apóstol Pedro y estaba también Bernabé. Y el apóstol Pablo encuentra a Pedro en un estado de hipocresía. Y dice la palabra del Señor, eso está en el libro de Gálatas, que el apóstol Pablo le dice al apóstol Pedro que se arrepintiera porque había caído en la hipocresía. Quería agradar a los judíos que judaizaban a los gentiles, o a los que no eran de la nación de Israel, y a la vez quería agradar a los gentiles. Porque estaba con los judíos, pero vivía como los gentiles. Y cuando un judío judaizante venía y le veía con un gentil, entonces él, para agradarle a aquellos, los dejaba a estos. Tenía doble cara, vivía dos tipos de vida. Y el apóstol Pablo dijo: lo que tú estás haciendo es de condenar
Le dijo: arrepiéntete, porque en este mal has caído tú y has arrastrado a Bernabé. Y eran personas importantes en la iglesia, no era cualquier hermanito de la iglesia, de la congregación. Era el apóstol Pedro y Bernabé. Dos influyentes, dos personas importantes que eran vistos y admirados por la iglesia. Y el apóstol Pablo le reprende duramente a ambos. Arrepiéntanse, le dijo, porque lo que ustedes hacen es de condenar. Pero por el contrario, lo que se está haciendo hoy en día, que no es lo correcto, es porque si el apóstol Pablo, en vez de exhortarles, le hubiese dicho a los hermanos: miren al apóstol Pedro, y eso que es el apóstol, y eso que Jesucristo lo escogió, allá está, cayendo en la hipocresía. Ese es un hijo del diablo, y metiéndole cizaña a los demás. Si el apóstol Pablo hubiese tomado su actitud, Dios lo hubiese reprochado a él completamente, porque no estaba obrando de la mejor manera. Pero el apóstol Pablo hizo la mejor manera. No cayó en la murmuración, no cayó en los chismes, sino que fue a donde el hermano, le exhortó y le dijo que se arrepintiera. Y el apóstol Pedro, todo un hombre de Dios, agachó la cabeza y reconoció su pecado y se arrepintió. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer cuando ve a un hermano. Claro, uno debe saber cómo debe actuar dependiendo de la persona a quien le va a exhortar. Porque la palabra de Dios dice que si es un anciano, ten mucho cuidado. Cuando es una persona que tiene mucho tiempo en el evangelio, que es alguien muy importante en la iglesia, uno debe mirarlos como si fuesen nuestros padres. Uno debe tratarlos con respeto. Y si uno va a hacerles una observación a una persona de alto grado en la congregación, sea pastor, sea anciano, sea un diácono, ¿verdad?, de edad y de mucho conocimiento, uno no debe llegar con irrespeto, ni con la voz alta, ni con insultos. Uno debe saber cómo actuar, pero no dejar de cumplir con este mandamiento. Porque el hermano, con el pecado y con el error en el que está, puede terminar en condenación. El pecado puede enceguecerlo de tal manera que llegue un momento donde se le vuelva costumbre ese tipo de prácticas. Y Dios le va a juzgar por eso. Gálatas, gloria al Señor. La exhortación del apóstol Pablo al apóstol Pedro está en el capítulo 2, desde el versículo 11 al 21. Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 21. La iglesia está obligada a exhortar, pero también a dar apoyo espiritual. No solamente acercarse al hermano y hacerle la observación, sino a dar apoyo espiritual. Eso está en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Dice así la palabra del Señor: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Animaos y edificaos. En ningún momento dice apoyo espiritual. Sin embargo, he querido resumir, ¿verdad?, estas dos palabras o estas dos oraciones como apoyo espiritual. Animaos y edificaos los unos a los otros. Hay situaciones donde los hermanos quizás ya no quieren venir a la congregación. No conocemos los motivos, pero ha durado mucho tiempo sin venir a la iglesia. Aquel hermano está desanimado, no sabemos qué fue lo que vio en la congregación, con quién se disgustó, o qué tipo de problemas está pasando en su hogar, que lo tienen en ese estado espiritual. La iglesia está obligada por la palabra que hemos escuchado a ir a donde aquel hermano y animarle. ¿Cuántas veces? Si el hermano no te oye hoy, no te oye mañana, tú siempre tienes que estar allí. Si no te escuchó hoy, ves y póstrate de rodillas: Señor, no me escuchó. Señor, ten misericordia de él. Que lo que está haciendo no sea para condenación, que sea temporal, que se arrepienta. Si es posible, háblale, edifícale, predica de la palabra. Si necesita él ayunar, ofrécele ayunar también con él. Todo esto hace parte de la animación y de la edificación. Nosotros no estamos para matar a nuestros hermanos, estamos para levantarlos. Si nuestro hermano peca, no estamos para condenarle. Cualquiera de nosotros no está exento de cometer un error. Y lo ideal sería que cuando
nosotros que hagamos en esa situación, hayamos sembrado lo suficiente para poder recoger aquel día, porque hay del solo cuando se caiga, no habrá quien lo levante. Nosotros estamos llamados siempre a estar con nuestros hermanos, a estar así como los compinches, de manos en los hombros. Hermano, Dios te bendiga, hermano, ¿cómo estás? Y cuando el hermano pase por una situación difícil, hermano, ¿qué necesitas? Necesitas para la comida, gloria, aquí tengo 2,000 pesos, vamos a hacer algo para la comida. Hermano, ¿por qué no va a la iglesia? Me está pasando esto o esto. Bueno, hermano, vamos a orar para que Dios les ayude, pero usted no debe dejar de ir a la congregación. No matarle, no juzgarle, porque nosotros somos humanos, nosotros cometemos errores, no somos perfectos. Nosotros no somos perfectos, nosotros procuramos la perfección, pero en ese afán de querer siempre agradar a Dios, cometemos errores. Satanás aún sigue en el mundo tentando a los creyentes, y Dios le ha permitido a Satanás que zarandee a la iglesia. A cualquiera de nosotros en cualquier momento nos va a tocar pasar un momento difícil, porque Dios lo ha permitido. Lo importante es que nosotros siempre estemos el uno al otro apoyándonos y animándonos. Esa palabra murmuración y chismes no debe escucharse nunca más en Manantial de Vida. Nunca más. Porque somos todos unos viejonazos. Tenemos 20 años, 15 años en la iglesia, 30 años en la iglesia. Esto no debe seguirse viendo. Eso se deja para una persona como yo, que de pronto tenga 4 años en el evangelio, o 5 años, y de pronto haya muchas cosas que tenga que aprender. Pero una persona madura en tiempo y en fe no puede caer en esto todo el tiempo. Son los llamados siempre a poner una sonrisa a los demás, a estar allí, a ser la mano derecha de todos, a estar siempre allí para que los hermanos encontremos en ellos un hombro, un apoyo. Somos llamados a eso, no a alejar a los hermanos con el chisme y la murmuración. El título de la enseñanza es la murmuración y el justo juicio. El justo juicio es proceder de la manera en la que el Señor nos ha ordenado. Cumplir con el mandamiento de Hebreos 3:13 y cumplir con el mandamiento de Primera de Tesalonicenses 5:11. Esa es la tarea de la iglesia. Hacer y tomar el ejemplo de Santiago y de los ancianos cuando no atendieron a la voz de los judíos que sembraron cizaña del apóstol Pablo, sino que dijeron: hermano, ven, están diciendo esto de ti. Antes de que ellos sigan hablando mal de ti, demuéstrales que ellos están equivocados. Ese es el proceder de todo creyente. El creyente debe obrar en amor, porque, ¿sabe? Esta lengua es peligrosísima, y cuando la utilizamos sin sabiduría, puede producir un efecto peligrosísimo en la vida de una persona. Peligrosísimo. El creyente vive en lo espiritual. El creyente vive en lo espiritual. Y todo lo que hagamos tiene un impacto en el mundo espiritual. Todo lo que hagamos. Nosotros tenemos que ver bien cómo nos movemos ante los hermanos, ante los inconversos. Porque cada cosa que hagamos, que digamos, todo eso puede repercutir para bien o para mal en la vida de una persona. Por eso, cuando uno vaya a abrir la boca, debe primero analizar qué es lo que va a decir, porque puedes cometer un error gravísimo. Y si bien la iglesia está llamada a perdonarnos todo el tiempo, van a haber situaciones donde nos equivoquemos ante personas que quizás no conocen de Dios y terminen diciéndole a los demás: y eso que es cristiano, yo a esa iglesia no voy más, porque puede pasar. Dios no lo permita. Dios no lo permita. La iglesia está llamada a ser columna, sostén de la fe. Está llamada a ser levantador de portillos, restaurador de muros y de fortalezas. Está llamada a ser encendedor de mechas apagadas. La iglesia está llamada a la unidad y a la comunión, a la fe y a un solo sentir, al amor y a la misericordia, y a la justicia y al juicio justo, y no al pecado. Porque todas estas cosas son pecados que no agradan a Dios, pero que también tienen un poder para destruir no solamente la vida de una persona, sino toda la congregación entera. Acabar con el testimonio de la congregación entera e impedir que las almas lleguen a la presencia del Señor.
¿Cuántos dan gloria al Señor? Démosle un fuerte aplauso al Señor en esta noche. ¿Y quién vive? Y a su nombre.